¿Quién será el nuevo presidente de la Generalitat? Lo sabrás en unos minutos. Esto es El Corsario Digital. Hola, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí en el que dicen que es el día más triste del año, según dice un sociólogo, un psicólogo, no sé qué. Dicen que hoy, el lunes 15 de enero, es el día más triste del año por muchas cosas, porque dicen que te das cuenta de la pasta que te has gastado en Navidad y que a lo mejor te va a costar mucho tiempo poder pagar, la grasita que tienes de más después de haber comido tantos polvorones, etcétera, y después un poco el clima, ¿no? Que dicen que siempre, la verdad, que en enero, exceptuando en Alicante, pues no deja de ser un mes frío, y sobre todo en el norte, pues no se agradece demasiado o se hace caro de ver el sol, y evidentemente pues la gente coge cierta depresión, que, insisto, nosotros aquí en Alicante pues afortunadamente un poquito más, un poquito menos, siempre un poco de sol. Para alegrarnos ese día más triste del año, la decisión que yo he tomado ha sido prescindir totalmente, miserablemente, a traición, de mis dos colaboradores habituales, y en vez de, digo, voy a cambiar 2 colaboradores por 2 colaboradores, digo no, o puedo cambiar 2 colaboradores por una que vale por el doble, que es nuestra compañera Laura Segovia. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Bienvenida al Dracar Corsario, que en estos momentos estoy abandonando ya la Universidad de Alicante despacito. Estamos dejando ya el reloj de sol de la Politécnica y la mano. Y bien acompañado, insisto, ya estaba harto de escuchar al jefe informático diciéndome que el Linux es el mejor, a Ranger perdiéndose una y otra vez, y bueno, vamos a encontrar a Laura Segovia, que entre otras cosas nos va a desentrañar si es verdad eso del día más triste del año. ¿Hoy es el día más triste del año? Pues yo me he enterado hoy. No me gustan a mí las cosas que uno vaticina, que lo vas a pasar mal o lo vas a pasar bien. No me suele gustar ese prejuicio de antemano. No lo sabía, pero lo cierto es que hoy llueve en Alicante y no sé, es muy extraño que normalmente llueva en Alicante. O sea que algo debe de rozarnos. Sí, pero lo que pasa es que, es decir, tradicionalmente con la sequía que tenemos, antiguamente cuando llovía decías, vaya palo, hoy me ha fastidiado el día la lluvia, ¿no? Pero aquí ahora, como la sequía que tenemos, cada vez que llueve dices, bueno, pues no viene del todo mal, un riego para los tomates y cosas de esas, ¿no? Bueno, que sea necesario no quiere decir que nos venga bien por el pelo, las botas, la ropa, el coche que la vi ayer. ¿Ves? Este comentario sobre el pelo jamás lo hubiéramos tenido con el jefe informático y con Ranger, y a mí tampoco, evidentemente, nos hubiese dado igual. No sabemos, evidentemente, lo que cuesta muchas veces a las mujeres mantener sí, y la lluvia puede ser muy en cuenta se tiene, mucho. Bueno, ¿qué opinas tú como mujer, como mujer, y como experta del tema, del peinado de Puigdemont? Bueno, yo como mujer no tengo mejor o peor criterio que un hombre respecto del físico. Bueno, pero... sí que pensáis, yo creo que sí. En general tenéis mejor criterio que nosotros en muchísimas cosas. Bueno, pues... En general, no, ya no solamente en el peinado de Puigdemont, no es porque en muchas cosas también, pero el peinado de Puigdemont yo creo que sobre todo. No me gusta opinar sobre Puigdemont. el físico de los demás. No, es que es algo tan particular, fíjate, porque el físico, la mayoría de los componentes del físico no es voluntario, porque genéticamente naces como naces, entonces ya te apañas según el pelo lo tengas más o menos... Sí, pero el pelo es modulable, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que... Es materia prima, ¿no? Sí, pero tú piensas, en el fondo tú consideras, yo por lo menos lo creo así, cuando una persona, a la hora de hablar en público, que la apariencia influye. Muchísimo. Siempre. Y que hay que cuidarla y después compensar, pues a veces todo lo que Dios no te ha dado, lo tienes que compensar tú con otras virtudes. Hombre, eso por supuesto. Por ejemplo, en hablar en público yo siempre digo que solo tenemos una primera oportunidad en la vida. Lo que es amor a primera vista del público es un solo vistazo. Eso es una primera impresión y solo hay una vez. Luego ya, pues o se refrenda o efectivamente se mejora.
Pero sí, el físico influye no tanto por la materia prima, sino por cómo te lo colocas y la actitud que tienes con ese físico. Sí, pero es decir, obviamente, en principio, si una persona es, digamos, más atractiva según los cánones actuales, la primera impresión siempre posiblemente sea mejor que si uno es como Puigdemont o como yo. ¿No? Hombre, eso está claro. Que vaya, como que eso está claro. Tenías que ver. Te voy a despedir, voy a recuperar a Rancher y al jefe informático. Ya te había dicho, no, en el caso de Puigdemont es obvio, en tu caso no. No, te quiero decir todo lo contrario, Fernando. Es que te quitas flores, ¿eh? Bueno, de todas maneras, vamos a resolver hoy, porque nos hemos comprometido en redes sociales, a resolver un enigma, que también escucharemos tu opinión. ¿Vale? Queremos saber, y lo vais a saber, las personas que escucháis el Corsario Digital, quién va a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña. Es decir, porque nosotros lo que hacemos es preguntamos a las dos personas que más saben del mundo. O sea, normalmente intentamos buscar a las personas que más saben del mundo para que nos contesten los problemas. Como normalmente no quieren colaborar con el Corsario Digital, pues nos conformamos con Sergio San Pedro y Marco María, que también algo saben, son buenos profesionales. Y en primer lugar, vamos a conectarnos con la redacción del Mundo Alicante y vamos a hablar con Sergio San Pedro, que nos va a decir cuál es su opinión al respecto de quién va a quién va a suceder al ínclito Puigdemont, o si va a ser el mismo. Bueno, adivinar qué va a pasar en la supuesta investidura de Puigdemont, o en la sesión de investidura que se va a producir en Cataluña, pues es también una quiniela prácticamente a ciegas, ¿no? Lo último que estamos sabiendo es que Puigdemont está arrastrando a su partido y intenta arrastrar a RC a intentar ignorar todos los informes legales que se están emitiendo en contra de una investidura telemática. Se puede producir la situación de que se vaya a investir un presidente saltándose la legalidad. Es decir, es probable que directamente se esté buscando ese recurso que evidentemente se va a plantear si se produce una investidura de manera telemática, porque todos los informes jurídicos lo desaconsejan o dicen que no es legal, con el objetivo pues de aumentar esa figura de mártir, ¿no? De símbolo que Puigdemont parece querer representar, y que últimamente yo creo que está llevando un poco demasiado al extremo, ¿no? Lo que está pasando en Cataluña, incluso con esta investidura, es ahondar un poco más en esa anormalidad que existe y de la que no se acaba de salir, precisamente porque Puigdemont no deja, ¿no?, al Parlament. Parece ser que ya la mayor parte de los miembros independentistas, de los que formaban parte del anterior gobierno, han abandonado esa vía unilateral y consideran, incluso el propio Artur Mas lo dejó bastante claro, que la independencia, si se consigue, tiene que hacerse dentro del marco de la constitucionalidad, dentro del marco legal de las reglas del juego del Estado español, aunque estas sean injustas, ¿no? Yo creo que es una postura tremendamente razonable. O sea, ser independentista no es ilegal, y es más, a mí no me parece mal, pero lo que no tiene ningún sentido es ir forzando constantemente la máquina, saltándose las leyes, dando a entender que se puede provocar una desobediencia civil tremenda porque el fin justifica los medios, y llevar la sociedad catalana hacia un abismo, hacia ninguna parte. ¿Qué va a pasar en la investidura? No lo sé. Yo confío en que impere la cordura, pero viendo cómo están las cosas últimamente, tengo serias dudas. Laura, ¿tú crees que va a imperar la cordura? Yo creo que sí. Yo creo que ¿Tú eres positiva en ese España y sentido? Cataluña nos hemos asustado de lo que ha pasado, porque además, si rompes las reglas del juego es para crear otras, no para decir no, y voy a volver a ponerlas para que me respetéis. Eso no me cuadra. ¿Pero tú crees que van a ser capaces ahora un poquitín de sobrepasar la locura esta en la que se han visto inmersos? Sí. Conociendo, tú que eres una persona conocedora de las personas, ¿tú crees que porque cuando la masa de alguna forma se manipula, yo creo que es una manipulación, se manipula en determinado sentido y la gente se cree, es como una secta, ¿no? Se cree determinadas cosas, volver a recuperar esa normalidad que ya no ven, es decir, la normalidad que vemos el resto de los españoles ya no es la misma que ven los catalanes, yo creo, es decir... Vamos, las cosas nunca volverán a ser como eran, y eso es bueno, eso es positivo.
pero no van a ir en el camino en el que se pretendía. De hecho, ellos mismos han reculado en muchas de las cosas que dijeron y claro, es que... Pero han reculado una vez han pasado por cárcel, ¿eh? Por supuesto. O sea, es decir, que han dicho, ojo, no sé. Pero bueno, vamos para acabar de escuchar un poquitín las opiniones de los expertos, desde A3 Media, vamos a escuchar ahora lo que dice Marco Martínez Marcoa. Hola a todos. Ya nos hemos comido el turrón, nos ha dado tiempo a reflexionar y la situación en Cataluña es similar a la de antes de las Navidades y a la de los últimos años. Investir presidente de la Generalitat a alguien tan irresponsable como Carles Puigdemont es una locura. Hacerlo por Skype, porque si pisa España lo enchironan, es de sainete. Lo que parece evidente es que si no es Puigdemont el próximo presidente de la Generalitat, lo será alguien de Junts per Catalunya, porque al bloque constitucionalista no le salen las cuentas. Ciudadanos ha ganado las elecciones allí, sí, pero dudo que consiga los apoyos suficientes para que Inés Arrimadas se haga con el Palau. En resumen, misma situación que antes de las elecciones autonómicas, como era previsible. Después he escuchado que Pablo Iglesias ha salido de su escondite. Me alegra saber que los del cambio no se esconden tras el plasma. Ellos usan las redes sociales. Pero como dijo la semana pasada Ángeles Barceló en Hora 25, los periodistas deberíamos dejar de recoger las reacciones de los políticos en Twitter y obligarles a que den explicaciones. Y una última cuestión que me gustaría comentar y que creo que marcará la agenda de la semana que viene es un tema que ya ha dicho José Juan Zaplana del PP, que si se confirma pedirán perdón los del PP y todos solucionados. Se trata, como imagino que sabéis, de la financiación ilegal del Partido Popular en la comunidad. 20 acusados, algunos políticos, se sentarán a partir de hoy lunes, en el banquillo de la Audiencia Nacional. Uf, vaya panorama que se nos viene encima con el tema no solamente de Puigdemont, sino con la corrupción, ¿no? Ahora mismo tenemos el caso Palau, en el cual Convergencia y Unión está implicada, el caso Gürtel, Partido Popular, Comunidad Valenciana y creo que Madrid también, y los seres en Andalucía, que afectan al Partido Socialista. Hay repartos para todos. Claro, con lo cual, en vista esta situación de corrupción, sí que es normal que a veces la gente empiece a creer en nuevos dioses, ¿no? Cuando de alguna forma la gente empieza a perder la confianza en lo que considera más cercano, ¿no? Empieza a creer en nuevos dioses, como ha pasado quizás en la independencia, porque la independencia parecía que querían huir de España, cuando curiosamente uno de los casos más graves de corrupción lo tenían allí. Y tanto. A mí los casos de corrupción no me alarman que salgan, sino todo lo contrario. Es signo de que estamos en una democracia y de que de vez en cuando se funciona y se destapan, porque a verlos, haylos. Sí, pero hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es cuando, esto como pasa en los equipos de fútbol, ¿no? Cuando tu jugador pega una patada, ha sido juego duro, y cuando se la pegan a uno de tu equipo, ha sido una salvajada, canallada. Aquí sí. Parece que la corrupción de los otros es más grave que la tuya. Sí. Bueno, yo creo que en el fondo lo que tocaría en los partidos es empezar a desembarazarse de los corruptos. Obviamente, pasar ese capítulo de financiación ilegal, que es lo que prácticamente ha perjudicado a los partidos. Yo curiosamente leí este fin de semana un artículo de cómo se financiaba el Palau, ¿no? Y me llamaba mucho la atención de que ya gestionaban los conciertos, como tenían tanto dinero, gestionaban, claro, evidentemente una buenísima programación, porque tenían muchísimo dinero, pero al final recibían mucho más dinero que se iba perdiendo, no solamente en el partido, sino en las personas, en los intermediarios, etcétera, ¿no? Y todo esto, entre otras cosas, dicen que también condujo a que Artur Mas se precipitara a este proceso independentista porque tenían miedo de que la corrupción les salpicara, ¿no? Con lo cual, muchas veces las subidas hacia adelante casi nunca vienen bien, ¿no? No, yo creo que es un principio personal el reconocer los errores y enmendarse, y lo mismo debía de aplicarse en las asociaciones o en los partidos políticos. Y muchas veces salir y decir, sí, nos hemos equivocado, esto es lo que vamos a hacer, esto tal, hubiera sido lo adecuado, y no esconder la cabeza diciendo, pues tú más, el de enfrente más. Es un poco lo que están haciendo los líderes independentistas, pero una vez pasado por la cárcel, ¿no? O sea, una vez se han dado cuenta que esto no sale gratis. El cachete del profesor viene a ver. Bueno, un día hablaremos, y si te apetece bien, también sobre, pues también está eso de los temas que está en boga, ¿no? Si es necesario recuperar la autoritas del profesor. La autoridad sí, pero vamos a ver, la autoridad violenta no. Claro, pero y
¿Esto cómo lo podremos? Eso habrá que hablar un día, es decir, le dejaremos un monográfico especial a cómo recuperar la autoritas, porque evidentemente la autoritas que sufríamos las personas más mayores, Laura todavía no, pero había bastante, no sé si había mucha violencia, pero sí, algún cachete que otro sí que sí que había violencia en el aula, y sí he visto pegar, y yo tampoco soy muy lejana. Y he visto pegar a profesores a niños pequeños, sí que lo he visto. Antes era habitual, ¿eh? Yo recuerdo uno de mis profesores que en función del número de fallos que tenías, pues te daba un castigo u otro, y la verdad que ponía una fila, vamos, que yo creo que era un fusilamiento. Yo creo que he visto los fusilamientos esos del 2 de mayo. Era tremendo, ¿no? Sí, juzgar aquello con ojos de hoy, pero hemos ido al otro extremo. Hemos ido a otro extremo. Si ahora nos dejamos pegar por los niños, sí, tampoco puede ser. Yo creo que es un tema que lo retomamos, y te animo a que nos hagas una próxima intervención en este año, porque me parece un tema muy interesante y que puede abrir muchísimos debates. En cuanto al tema de quién resucitará Puigdemont, no sé si se han dado cuenta ustedes de la habilidad que tienen tanto Marco como Sergio para decirnos lo que no va a pasar, pero no lo que va a pasar. Y yo me voy a mojar. Lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Y para mí, yo he puesto por un nombre, apúntenselo, Elsa Artadi. ¿La conoces? Pues no. Elsa Artadi es una persona de confianza de Puigdemont, que se ha movido muy en sus cercanías, y que quizá pueda ser ella o alguien de su perfil la persona que pueda ser asumida por el PDeCAT y Esquerra Republicana, pueda ser asumida por Puigdemont, aunque Puigdemont sepa que el día que lo asuma va a ser el principio de su fin, el día que él deje de ser presidente no pasará al olvido, y el Artadi seguramente se lo caminará, y puede ser el Artadi, insisto, o alguna persona también de su entorno, que puede ser la persona que le reconduzca a una normalidad en la Generalitat, porque fundamentalmente saben cuál es el principal objetivo que tienen los diputados de Esquerra Republicana y el PDeCAT. ¿Sabes cuál es el principal objetivo? No me lo puedo imaginar. La independencia no es tener un sueldesico. Ya, la permanencia de ellos, ¿no? La permanencia en el poder, porque el poder al final da mucho dinero, es decir, te da dinero, y la gente, pues que quieras que no, necesita dinero para vivir, para que sus hijos puedan estudiar, para irse a cenar con la pareja el fin de semana, y el dinero al final nos hace falta a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que no van a permitir correr riesgos a la hora de perder ese dinero y ese poder simplemente por Puigdemont. Puigdemont lo que tendrán que ver es cómo consiguen, después de haber vuelto a todo el mundo locos alabando a Puigdemont, estamos hablando de cientos de miles de catalanes alabando a Puigdemont, ver cómo reconducen la situación para intentar garantizar un exilio dorado a Puigdemont en Bélgica durante unos cuantos años, y colocar a alguien que pueda ser asumido por unos y por otros, y aquí paz y después gloria. Y seguimos con nuestro proceso de inmersión lingüística hasta que llegará un día que los independentistas vuelvan a ganar con un 70%, y es un proceso que espero y confío y deseo que no se nos ocurra iniciar en nuestra comunidad. Que puede ser. Sí, puede ser, porque de aquí hecho, la gente... vamos cada vez más hacia ese tipo de modelos. Estamos hablando de cosas curiosas en el tema lingüístico, ¿no? Aquí, evidentemente, en Elche se quejaban el otro día de que ya las indicaciones turísticas solamente estaban en valencià, cosa que me parece una barbaridad, pero bueno. Pero es que incluso estamos más graves. El otro día en el País Vasco comentaba por Twitter una señora, decía, no, es que estoy pasando por una carretera con peligro de nieve y advierten solamente en euskera. Y eso no hay quien lo entienda, ¿eh? Eso es una cosa que tenemos que empezar a plantear. En vez de intentar restringir el turismo a solamente la gente local que conoce nuestro idioma valenciano, quizás lo que habría que hablar es abrir el turismo a todo el mundo. Y para abrirlo a todo el mundo, pues obviamente pues hay que intentar incorporar de una forma u otra pues las lenguas que hablan el mayor número de personas, y no restringirnos a las que hablamos menos, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que tenemos que dar ese salto de calidad. Hay muchísimos tipos de turismo. ¿Tú conoces el turismo de deportes?
El turismo de deportes, no sé, a ver, O sea, es decir, ¿tú crees que habrá gente que vaya de un sitio a otro simplemente para practicar un deporte? Ah, bueno, sí, las maratones ahora están muy de moda, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú corres, no? Yo sí. ¿Tú corres también? Sí, pero no hago carreras, no, yo corro a mi estilo. ¿A tu estilo? A mi footing de toda la vida. Vale, pues tenemos una super mega corredora de esas que corre, vamos, que aquí le dejas, que no puede estar quieta, es decir, si la dejas hasta 2 minutos con ella y ya enseguida se pone a correr, ¿no? Y es Noelia y nos va a hablar precisamente de esto, de ver de qué forma se puede potenciar el turismo de alguna forma deportivo. Saludos, corsarios. Hoy os voy a hablar del turismo deportivo. Una modalidad que muchos deportistas están gastando como excusa para viajar mientras hacemos lo que nos gusta, ¿no? Porque al final, pues, combinamos dos hobbies, viajar y hacer deporte, que es algo que es interesante y también, pues, es una buena excusa para hacer la mochila y calzarte las zapatillas. Pues muchos atletas o deportistas arrastran pues a la familia y amigos para realizar pruebas pues que se ponen como grandes objetivos para realizarlas en otros municipios, ya sea bien en España o fuera de España. Como todos sabéis, pues hay mecas, ¿no? O pruebas muy consolidadas, como por ejemplo para un maratoniano es correr la maratón de Nueva York, o para un triatleta es hacer a lo mejor un Ironman, el de Lanzarote, por ejemplo, que es de los más potentes, ¿no? Que hay en Europa. Y pues eso, arrastras a la familia y a los amigos o tu grupo de gente que entrena contigo para una buena excusa para pegarte una escapada y luego pues disfrutar también de unos días de vacaciones donde realices la prueba. Y nada, yo animo a la gente a que practique el turismo deportivo porque realmente combinas dos hobbies y te aporta también, pues además de alcanzar pruebas que normalmente tienes en mente de hacer fuera de tu contorno, ¿no? de donde vives normalmente o donde puedes ir así en coche, pues ya te pegas la escapadita de fin de semana o coges varios días para irte un poco más lejos y cumplir objetivos. Venga, un besazo a todos. Bueno, es una forma buena, una buena excusa para viajar, ¿no? Sí, como cualquier excusa es buena, sí. Me parece interesante. Lo único que yo utilizo, es mi criterio, utilizo viajar para hacer cosas precisamente que no hago pudiendo estar en mi destino. Porque si en mi destino puedo practicar un deporte, allá donde me gusta el concepto de viajar es para empaparme de todo lo contrario. Sí, pero tú imagínate, por ejemplo, ¿no? en el caso de Noelia, una persona que le gusta mucho correr, en el fondo dices, ostras, macho, molaría hacer la maratón de Nueva York. Bueno, sí, y aprovechas y ves Nueva York. Obviamente, quiero pensar de que una vez que estoy en Nueva York, no solamente voy el día antes y me vuelvo el día después, quiero pensar ya que estoy ahí, estoy 3 o 4 días por Nueva York. ¿Eso es turismo deportivo o eso es la excusa para ir? Igual que al que le gusta comer y claro... Bueno, pero es turismo deportivo, es como el turismo famoso de congresos, ¿no? Tú vas al congreso en concreto, a un congreso en tal, pero ya que estoy, pues, o bien por las tardes, cuando no hay congreso, voy a un sitio, o voy un día antes, o me salgo un día después, ¿no? Y... Bueno, eso es como el turismo amoroso, ¿no? Tienes una pareja que vive fuera y vas a verla y haces turismo. Sí, pero claro, pero lo llamamos así. Pero el problema que hay del turismo amoroso en ese sentido, al final eso es difícil, bueno, es difícil o fácil, ¿no? Pues es difícil llevarlo los días que no estás con ella, ¿no? Es un poco, yo creo que el turismo amoroso es complicado, ¿no? No lo sé, los que de alguna forma hemos estado separados en una nueva tipología. Por tiempo, por espacio, ¿no? Es complejo el poder llevarlo toda la semana, ¿no? Y aparte el turismo amoroso muchas veces te obliga a ir todas las semanas, mientras aquí dices, bueno, voy a la maratón de Nueva York o me voy al Ironman de Lanzarote. Bueno, pero esto también ha existido, por ejemplo, con las motos. La gente efectivamente recorre toda España agrupándose en motos. Bueno, yo creo que ahora es que le quieren poner un nombre, pero toda la vida ha existido. Sí, pero me refiero que en el fondo lo que la gente se ha dado cuenta ahora, y yo creo que eso es importante, es que un evento de estos puede atraer gente, ¿no? Es decir... Bueno, como ciudad que lo recibe, sí. Hombre, por supuesto, es un reclamo, claro. Es decir, tú organizas una prueba y le das está pasando, por ejemplo, con Santa Pola, ¿no? Santa Pola es una carrera de Santa Pola, la media maratón, creo que es media maratón, es decir, y ha conseguido que gente de toda España venga a Santa Pola. Es decir, y al final esa gente de toda España que viene a Santa Pola, además de llenar los restaurantes esos días,
duerme un par de días, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los turismos que hago muchas veces, procuro un par de veces al año, es irme a alguna ciudad, ¿no? A ver algún concierto de música. El concierto de música simplemente es una excusa. También. Es decir, voy a estar 3 días en una ciudad y me autojustifico esa visita, que ya por sí a veces vale la pena, con un concierto que me apetece ir a ver, ¿no? Vamos a estar por ahí aprovechando, es la excusa, es el motivo por el cual, si no, muchas veces no te lanzarías, ¿no? ¿Por qué voy a ir a Ámsterdam? ¿Por qué voy a ir a Londres? O un partido de fútbol, también puedes ir yo estuve en Londres hace poco, me reconocer, por un partidito de fútbol. Bueno, es decir, al final le dimos una vuelta y estás unos días y aprovechas de la ciudad. La excusa simplemente lo que te hace es elegir el destino y a veces la fecha, ¿no? Porque si no, a veces nos cuesta decidirnos. ¿Tú te gusta el turismo náutico? Bueno, a mí los deportes náuticos no me emocionan. ¿No te emociona mucho? No. ¿Te gusta más pisar tierra firme? A mí es que los deportes no me gusta verlos, me gusta practicarlos. Pero hacerlo, por ejemplo. ¿Te gusta navegar? No. Es que me da un poquillo de miedo el mar. Bueno, pues escúchame, pues si te da miedo el mar, es posible que después de escuchar lo que nos va a contar Marce, te dé un poco más. Más todavía. Sí. Además, no sé si lo sabes, tenemos aquí somos muchos corsarios, pero solamente hay uno que navega de verdad, que trabaja en eso y tal. Aquí estamos todos. Nos demás miramos desde el puerto. Estamos aquí en tierra. Y es Marce y nos va a contar una serie de cosas que considero, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir sobre el mar. Buenos días, corsarios. Para la historia de hoy hay que viajar un poco en el tiempo, hasta el 20 de julio de 1968, a la isla del Hierro. Ese día de madrugada partía un pesquero llamado el Fausto, con 3 tripulantes, los hermanos Ramón y Heriberto Concepción, su primo Miguel Acosta, y un mecánico, Julio García, que tenía que viajar a La Palma de forma urgente, ya que tenía una hija enferma allí. Un viaje rutinario, entre islas, nadie hacía presagiar lo que iba a suceder. El 21 de julio, que debería haber arribado el pesquero a La Palma, pero no lo hace. No había niebla, ni vientos, el mar estaba en calma. Nada dificultaba aquella navegación rutinaria. Enseguida se despliega un dispositivo de rescate que incluía un avión del Ejército del Aire. 4 días más tarde, cuando los corazones de los familiares se estremecían, un buque inglés da con el Fausto, a 100 millas de La Palma. Informan que la tripulación está bien y que pidieron combustible y víveres para poder volver por su cuenta propia. Al conocer la noticia, el puerto de Tazacorte de La Palma se llena de familiares y amigos para esperar la llegada del Fausto, pero esta nunca se produce. Al día siguiente se despliega otra operación de búsqueda, esta vez varios barcos y 4 aviones salen al encuentro hacia las coordenadas que el buque inglés había dado. Pero nada, parecía que el océano se lo había tragado. Hasta que meses más tarde, un buque italiano encuentra un barco a la deriva, con una matrícula parecida a la del Fausto, cerca de Venezuela. No hay nadie a bordo, tan solo el cadáver momificado de Julio, en la sala de máquinas, agarrado a un equipo de radio. En el puente hay una libreta con las hojas arrancadas, que habría pertenecido a Julio, el mecánico, con las frases terriblemente inconclusas. Nunca le digas a Julín, uno de sus hijos, lo que ha pasado, a lo que añadía también dirigiéndose a su esposa. Tú sabes que Dios quiso para mí este destino. El barco italiano decide remolcar el Fausto hasta Puerto Cabello, pero en la travesía, el cabo que une las 2 naves se parte o lo cortan según las versiones, y así se le pierde la pista al Fausto hasta hoy. Hasta la próxima, corsarios. Bueno, estas son las cosas que hacen que tú y yo no queramos irnos al mar. Sí, yo los miro y escucho las historias. No, pero es decir, en el fondo a mí siempre me han gustado las historias estas fantásticas del mar, ¿no? Bueno, el mar parece que es una cosa, bueno, igual que muchísimos lugares en la tierra, ¿no? Pero el mar, quizá con toda la inmensidad que tiene, esos barcos que se pierden, la vida, ¿no? El mar que se pierden y tal, con lo cual yo no sé si me atrevería a irme en un barco de esos, ¿no? Y si te encuentras un barco fantasma, ¿no? Yo recuerdo de pequeño haber leído el famoso, creo que era el Mar y Celeste, o era un barco de esos que llegó con la comida preparada, la mesa preparada y ningún tripulante a bordo, y es lo que encontraron. Y son cosas que pasan, ¿no? No sabremos. Le preguntaremos a Marce a ver si el próximo día por lo hecho muy corto, nos ha dejado con la gana de saber cuáles son. Marce, ahí lo tienes, te voy a preguntar cuáles son las teorías
de por qué es lo que pasó, ¿no? Porque pues, puede ser que se enfadaran, se mataran unos a los otros y desaparecieran, o digo yo que es lo más lógico, ¿no? Que pasara, o que realmente vieran algo complicado, ¿no? Porque cortan las amarras con el barco los italianos, igual vieron algo que no les gustó, igual un zombie o una cosa de esas, ¿no? ¿Tú crees esas historias, no? No sé. ¿O porque es más en las personas normales y tal? No, me gustan más las historias fantásticas y de seres o destinos, de dioses o cosas así. Me gusta más pensar que las miserias humanas de que ellos se mataron. Claro, es normal. Bueno, pero igual quizá posiblemente sea lo más fácil, ¿no? Que posiblemente pasara algo entre ellos y que estuviese... Digo yo, ¿eh? Sí, la solución o la respuesta suele ser siempre la más fácil. Bueno, dice que siempre... No sé quién decía que cuando hay bastantes soluciones busca siempre la más sencilla. Aunque evidentemente en algunos casos la solución más sencilla no es la Sherlock Holmes lo decía, ¿no? Que descartado lo que no puede ser, eso es pues exacto. la solución. ¿Ves? Ahí, por eso me busco gente inteligente que sabe de qué son las citas que hay, ¿no? Yo qué sé, yo la verdad que espero que no sé si la semana que viene nos será capaz Marce de resolvernos un poco las dudas de qué es lo que le pasó al barco fantasma este que ocurrió aquí en España, que no hace falta irse a lugares diferentes, ¿no? Pero ya el tiempo nos dice que nos vamos a cambiar de tercio. ¿A ti te gustan los videojuegos, Laura, o ni idea? Bueno, yo los padezco por mi hijo, pero no me gusta jugar a ellos. ¿No te gusta jugar? No, a los videojuegos no. ¿Crees? A lo demás me encanta ¿Crees jugar. que en un porcentaje importante, una cosa fea, a ver, a las mujeres os gustan menos los videojuegos que a los hombres? Por supuesto. ¿Por qué? Sí, además me dedico también a tutorizar a alumnos que son programadores de videojuegos y entre chicos y chicas. Pues porque a las mujeres nos gustan más los juegos de interacción y los videojuegos, aunque algunas veces se puedan conectar entre ellos, son más juegos solitarios. No, pero es que ahora mismo ha cambiado muchísimo el modelo de juego, ¿no? Y cada vez el modelo de juego más es jugar contra otra persona o contra otras personas, entre otras cosas porque los videojuegos o los programadores no han sido capaces, en general, de conseguir dotar a sus rivales, a los que manejan ellos, de una inteligencia artificial lo suficientemente interesante o inteligente para hacer creer a la otra persona, es decir, fuera de unos patrones y unas rutinas habituales, ¿no? Es decir, claro, los jugadores humanos sí que son capaces de hacer eso, ¿no? Con lo cual cada vez el juego es más social por un lado. De hecho, hay algunos estudios que te animo a leer que dicen que algunos juegos hacen que la gente sea más inteligente. Bueno, tradicionalmente siempre se decía, ¿no? El ajedrez tienes que jugar, si quieres ser más inteligente, el ajedrez, ¿no? Ahora te dicen, hay que jugar a videojuegos de ordenador. Yo es que creo que cada uno tenemos inteligencias diferentes, ¿no? Creo en las inteligencias múltiples. Y a mí, pues no se me da bien, por ejemplo, ni la puntería, entonces los videojuegos normalmente apelan a algo que tenga que ser rítmico, rápido, no todos, ¿eh? Hay juegos que son de... Sí, también hay juegos que son más de pensar. Sí, de pensar, intentar descifrar algunos. Que no se venden, Fernando. O sea, seamos claros. No, los que más se venden, obviamente, son los de mata-mata sí. Y los de fútbol. No fútbol, que lo sepas. De todas maneras, aquí tenemos una sección de videojuegos y siempre tenemos un experto que siempre nos comenta un videojuego. Hoy no nos va a comentar un videojuego. Ah, estupendo. ¿Te parece estupendo que no comente un videojuego? No, porque él va a hablar de una cosa que te voy a recomendar. Un documental sobre videojuegos indie. Ahí está eso. Sergio de San Pedro, adelante. Bueno, yo en la sección de videojuegos quería saltarme un poco la tónica habitual para recomendaros un documental sobre la industria que yo creo que a poco que os interese lo que pasa en este mundillo es absolutamente fundamental para entender el momento en el que se encuentra actualmente. Se llama Indie Game The Movie, es una producción, creo que es del año 2013 o 2012, y analiza el fenómeno de los videojuegos indie que actualmente, hoy en día, está salvando la industria de los videojuegos de una crisis de creatividad enorme. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través del análisis y del seguimiento de 3 creadores. Uno de ellos que ya ha triunfado, que es Jonathan Blow, el creador de Braid, que por cierto es una obra maestra indiscutible y si no lo habéis jugado ya estáis tardando.
y otros 2 que están en proceso de creación, a punto de salir o que saldrán más tarde y que luego se convirtieron en éxitos, ¿no? Uno es Super Meat Boy, que es probablemente el juego más famoso de los 3, y el tercero es Fez, una producción canadiense que se hizo bastante célebre porque su creador es, digamos, especialito, es un poco antipático. Lo que hace la película es, pues, sumergirnos en los procesos creativos y en el día a día de estas personas para que entendamos cómo se hace un videojuego cuando se trata de un proceso no colectivo, como suelen ser la creación de videojuegos AAA, sino un proceso más personal, ¿no? Es una película muy entrañable porque nos acerca a los miedos, las interioridades de estas personas y además cómo conciben, ¿no? la industria del videojuego. Uno de ellos, por ejemplo, al principio dice que programar es su forma de expresarse, que hay gente que escribe, hay gente que pinta y que él lo único que sabe hacer es programar y que seguirá programando siempre para hacer videojuegos que cuenten lo que él considera que tienen que contar. Es una película que además, como se prolonga mucho en el tiempo, pues podemos ver todo ese proceso hasta que ese videojuego sale. También cómo trabajan estas personas contrarreloj cuando tienen que cumplir plazos de grandes empresas como Microsoft. En el caso de Super Meat Boy, fue un producto muy anticipado y que Microsoft dio una fecha de salida. Estamos viendo cómo el Team Meat, que es quien hace videojuego, que son 2 personas que además ni siquiera viven juntas, viven una en la otra punta del país, pues trabajan contrarreloj para cumplir los plazos que le da Microsoft. Como uno de ellos, que está casado, tiene que sacrificar esa vida marital para intentar darle a su mujer un futuro mejor, ¿no? Pero sin saber si el juego lo que está haciendo es bueno o va a tener éxito. Es un documental muy, muy necesario y que además captura un momento esencial de los videojuegos, que es cuando empezó todo el boom de los indies, que ahora se encuentran en pleno apogeo. Yo lo recomiendo mucho, de verdad, si tenéis un rato, lo podéis encontrar en formato digital, también está en Netflix, en versión original con subtítulos. Y ya digo que de verdad, intentad darle un tiento porque no os vais a aburrir. Son casi 2 horas maravillosas. Bueno, pues nada, yo después de escuchar a Seb sí que me quedo con las ganas de verlo y lo voy a ver. Vamos, ya no tengo más excusa porque aparte me interesa mucho, sobre todo ese proceso de creación y más aquellos que impartimos docencia, alumnos que trabajan en este modelo de trabajo, como puede ser el caso de Laura o el mío. El proceso de creación, lo complicado que es, ¿no? Y me ha hecho gracia lo que comenta Sergio, ¿no? La complicada convivencia, lo que hablábamos antes del amor, del turismo amoroso, pues a veces cómo llevar de alguna forma lo que es el trabajo exigente de plazos y tal con la vida personal, ¿no? Que también tienes, no es solamente que estés enamorado, es decir, que tus cosas y aparte tu trabajo con unos plazos que a veces pueden ser bastante exhaustivos, ¿no? Bastante complejos, ¿no? ¿Ves? He tenido suerte porque efectivamente en vez de comentar un videojuego ha comentado la parte sociológica del juego a través del documental y me ha parecido muy interesante y a mí me apetece ver ese documental, o sea que gracias. O sea, pues escúchame, lo veremos y lo comentaremos y veremos las partes. Yo fundamentalmente cuando muchas veces explico gestión de equipos, ¿no? Hablo de diversos éxitos y fracasos, ¿no? Y qué es lo que en algunos casos condujeron a que un sistema tuviesen éxito y otros no, ¿no? Y es curioso, más allá por la gestión de equipos, ¿no? Pero me da mucha atención lo que decía Sergio, es que están trabajando en un juego que no saben si va a tener éxito porque en el fondo, no sé si lo sabes, existe un gran porcentaje de proyectos de videojuegos que nunca ven la luz. Sí. Es un mercado muy duro, no es más o menos no es un producto que tú dices, bueno, este producto lo voy a lanzar, ¿no? Que muchos o no se lanzan, directamente no se lanzan porque no cumplen las expectativas o porque han salido otros productos mejores o simplemente pues a veces pasan desapercibidos. ¿Sabes lo que no ha pasado desapercibido este año? ¿Has cogido la gripe este año o el constipado ese un poco jodidillo? He cogido un medio constipado tonto, sí. Pues parece que este año ha sido un poco más complejo, ¿no? Virulento, y estamos todos durante bastante tiempo no muriéndonos, afortunadamente como la gripe española del año 18, como madera, pero sí que es cierto que sí que ha habido bastante gente resfriada todos los años, ¿no? Y encima se ha grabado un tema de vacunas que nos va a comentar ahora mismo Manuel Rodríguez de Biguri desde el cinturón suizo de Orión. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, corsarios? Bueno, hace un siglo exactamente, en 1918, concretamente en la primavera de aquel año, en la provincia de Alicante fallecían por cada 10.000 residentes 120 personas
por culpa de una enfermedad tan tonta, tan absurda como es la gripe. Un episodio de un resfriado un poquito más fuerte, que algo que puede durar un par de semanas como mucho, 3 días en cama y Santas Pascuas. Hace un siglo se llevaba por delante a 120 personas por cada 10.000 habitantes. Esto fue una barbaridad, fue la llamada gripe española del año 1918. 100 años después hemos aprendido la lección, la ciencia, por supuesto, ha progresado, ha avanzado, las vacunas cada vez son mejores, pero aún así no son perfectas, porque es que en la medicina nada es perfecto, no es una ciencia exacta, y esto es algo que parece que hay gente que no lo entiende. 2 más 2, por supuesto, en matemáticas son 4, en el álgebra normal, pero en medicina, ¿no? 2 más 2 no son 4, pero a lo mejor son 3,8. Nos acercamos al 4. Y eso es lo que hay que entender. Episodios de gripe como los que estamos viviendo estos días en Alicante son normales. No se pueden controlar todas las cepas de un virus. Y aún así hay padres que se confiesan antivacunas. ¿Os acordaréis de aquella niña hace no más de 1 o 2 años, un par de años, que fallecía porque sus padres antivacunas confesos le negaron la vacuna del sarampión? Era el primer caso de muerte por sarampión en 30 años en España por culpa de unos irresponsables padres. Las vacunas no son peores los efectos secundarios que los beneficios que aportan. Por supuesto, claro que no. Nada más hay que mirar la historia y ver cómo la gripe se ha superado 100 años después de aquella fatídica gripe del año 18. Por tanto, hay que vacunarse y confiar en la ciencia que está aquí para ayudarnos. Bueno, venga, parece que es palabra de Dios, pero no es palabra de hombre. Como siempre, desde el Cinturón de Orión para el Corsario Digital, Manuel Rodríguez de Viuri. Bueno, pues ¿tú te vacunas? ¿Te sueles vacunar de la gripe, no? No. Yo no gasto dinero en ello y que otras personas se aprovechen. Yo no soy grupo de riesgo, ¿no? Grupo de riesgo. No. No, y además, curiosamente, no sé si sabes lo que pasa este año, parece ser de que esto del virus de la gripe, que es un virus que muta muy continuamente, y se ve que la cepa que nos ha afectado no la habían incluido en las vacunas. Pues claro, es normal, y si no morimos de eso, moriremos de otra cosa. Pues ya, pero muchas veces mejor que sea más tarde. No, pero es cierto, yo no soy de las personas, por ejemplo, que no soy de las personas que me vacuno, ¿no? Hay mucha gente que sí, sobre todo los grupos de riesgo sí que se suele recomendar, porque, curiosamente, pues, también lo ha comentado Manolo, es decir, moría mucha gente en su momento con el tema de la gripe, que curiosamente, ¿sabes por qué se llama la gripe española? ¿Porque lo contagiamos nosotros? No, ¿ves? Es que eso es lo malo, que siempre la leyenda negra, la leyenda negra, que está aquí el Manuel Rodríguez que se está metiendo otra vez. La leyenda negra lo que dice es que siempre todo lo malo somos los españoles, ¿no? Como que nos portamos peor que todos en América y tal, ¿no? Pero la gripe española dicen que se llamó española porque surgió la epidemia en plena guerra mundial. Y los únicos que hicieron público los casos, porque no estaban metidos en la guerra, claro, los otros países estaban metidos, éramos los españoles. Y por eso dicen, no, la gripe española. Pero vamos a ver, señores, que de española nada, ¿eh? Los españoles fuimos los únicos que hicimos constancia que había una epidemia, o con lo demás estamos matando, ¿no? Bueno, o sea que hablen de nosotros, aunque hablen mal. No, porque coño, es que al final siempre parece que hablan mal, ¿eh? Y como nosotros somos, los españoles, somos tan tendentes a ese, no sé, fatalismo, y que parece que solamente valoramos las cosas malas que tenemos y somos los primeros que nos creemos las propias leyendas negras sobre nosotros, que quizás no sean verdad, pues no tenemos el orgullo que otros países tienen, ¿no? Fíjate, dicen los ingleses hicieron más salvajadas en Estados Unidos y ellos están orgullosos de aquello, y aquí no hacemos más que desde Bartolomé de la Casa decir que éramos asesinos de indios y la tal. verdad es que solo presumimos de la tortilla española, ¿eh? Sí, de la tortilla española y de 4 cosas más, ¿no? Y eso quizá hace, entre otras cosas, y volviendo al punto de partida, ¿no? Que la gente no se siente orgullosa de estar española o no quiere sentirse orgullosa de estar española, cuando si uno valora la historia de los países, yo creo que los españoles somos de los países que mejores cosas hemos dejado. Es que luego, hablando o enlazando con el tema de viajar, cuando salimos fuera siempre estamos, es que en España, como en España, o sea que no sé yo, aquí nos quejamos, pero luego cuando salimos no. No, escúchame, como en España no se vive en ningún sitio, sí o sí, Laura.
Pues la verdad es que no se vive en ningún sitio. Y como en California... California, menos. Bueno, Laura, un placer tener contigo. Seguiremos Igualmente. contando contigo a ver si te puedes venir más veces por aquí. Y así conoces a los otros corsarios. Porque Me en ha el fondo la encantado, gente... sí, he venido y salido corriendo, Sí, ¿eh? yo creo que la gente está empezando a pensar que Laura no es Laura, sino es Pep, que está con... Es decir, tenemos realmente un contertulio y lo vamos cambiando. Lo ponemos en la mano y si aparece Jordi Dabó, si no es Laura, pues no. Veréis la foto que es Laura. Laura, hasta la próxima, y a vosotros, pues simplemente encantado que nos sigáis escuchando y que sigáis haciéndolo, obviamente. Y nos veremos, ahora que estamos volviendo ya a la Universidad de Alicante, en el próximo viaje de nuestro Dakar Corsario. Hasta la semana que viene. Lumetes.